Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar a través de este medio, escuchando y glorificando el nombre de Dios, dándole honra, dándole gloria a través de este medio, a través de nuestros celulares. Y vamos a gozarnos, hermanos, porque hoy vamos a exponer la palabra de Dios a través de este medio. Y yo le invito a que abra su Biblia ahí, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y dice en el nombre de Cristo: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque en ti confía nuestro corazón. Gracias, Padre, porque a pesar de las luchas y de las pruebas, Señor, tú nos sostienes, tu mano nos sostiene, tu mano poderosa, y es la que nos hace seguir adelante, porque tú eres quien nos da la victoria, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú eres victorioso, que tú eres nuestro Señor, nuestro soberano, y en ti ponemos nuestra confianza. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, y ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón para atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, y te ruego, Señor, que seas tú, Señor, con cada uno de ellos. Te ruego en especial por mi hermanita Flor, por mi hermanita Fernanda. Tú conoces la situación ahí de su enfermedad. En tus manos están, Señor. Gracias, porque sabemos que tú obrarás conforme a un propósito, conforme a tu voluntad en sus vidas. Te damos gracias, Señor, y permítenos, Señor, entender esta palabra que tú nos das. Permítenos, Señor, atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a comenzar, hermanos. Leíamos en Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios, hermanos, es un tema fundamental en la vida de todo cristiano. Nos enfrentamos a muchas pruebas y tribulaciones a lo largo de nuestra vida. En estos momentos, hermanos, cuando debemos recordar la importancia de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. La Biblia nos enseña que con confiar en Dios nos brinda paz y dirección a nuestras vidas. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios, hermanos? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y depender más de Él en cada día? A menudo, hermanos, nos encontramos dudando y tratando de resolver nuestros problemas por nuestra cuenta. Sin embargo, hermanos, Proverbios 3, 5 y 6 nos llama y nos hace enfáticamente la orden, la instrucción de confiar en nuestro Señor y no confiar en nuestra propia sabiduría. Este versículo, hermanos, nos ofrece una guía clara sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Hoy, hermanos, exploraremos qué nos dice la palabra de Dios sobre la confianza en Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre este tema? Y cómo podemos expresar esta confianza en nuestra vida diaria. Reflexionaremos, hermanos, juntos sobre estas enseñanzas y permitamos que fortalezca el Señor nuestra fe. Hoy, hermanos, nuestro tema es la confianza en Dios. En nuestro punto número 1, hermanos, vamos a hablar qué es la confianza en Dios. La confianza en Dios, hermanos, es una fe completa y sin reservas, hermanas. Su poder y sabiduría es plena en nuestra vida si confiamos en Él. Entonces tenemos que entender, hermanos, que confiar en Dios es dejar a un lado nuestras propias preocupaciones
y confiar plenamente en su plan para nosotros. Pero, ¿cómo se ve esto en nuestra vida cotidiana? En nuestro día a día, hermanos, en cada área de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra escuela. ¿Cómo se ve? ¿Cómo podemos llegar, hermanos, a tener una fe tan firme y segura en Dios? Debemos tener, hermanos, primero una dependencia total. Confiar en Dios, hermanos, implica depender totalmente de Él y no de nosotros mismos. La Biblia, hermanos, nos enseña que nuestras propias capacidades son limitadas, mis fuerzas son limitadas, mi inteligencia es limitada, hermanos. Y por más que me esfuerce, por más que yo quiera salir adelante con mis fuerzas, va a llegar un punto, hermanos, en el cual yo me voy a cansar y voy a desfallecer. Pero ¿qué pasa si pongo mi confianza plena en Dios, hermanos? Hay una cosa muy importante, hermanos. Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él tiene todo el poder. Y no lo digo yo, hermanos. Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 17, versículo 7. Dice en el nombre de Cristo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, debemos poner nuestra confianza en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no se va a cansar. Él no va a desfallecer, hermanos. Él no nos va a abandonar. Cuando nosotros aprendamos a poner nuestra fe en Dios, hermanos, vamos a estar confiados de que tenemos un respaldo que es mayor que cualquier otro. Vamos a entender, hermanos, que Dios es el que pelea por nosotros y no nosotros por nosotros mismos. Fíjese qué dice el Salmo 56, versículo 3, hermanos, dice, en el nombre de Cristo: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la fe en Dios, hermanos, nos permite enfrentar desafíos sin miedo. Yo no le digo, hermanos, que ya no va a tener miedo, pero vamos a entender, hermanos, que poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, vamos a estar tranquilos porque sabemos que Dios peleará por nosotros. Confiar en Dios, hermanos, también nos libera de la ansiedad. A veces llega la ansiedad a nuestra vida y nos sentimos afligidos, sentimos esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Pero la palabra de Dios nos invita a confiar, a liberarnos de esa ansiedad. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice en el nombre de Cristo: para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice en el versículo 7, hermanos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe plena en Cristo, hermanos, va a haber una paz, que es una paz que no tiene igual, porque esta paz viene de Dios. Y esta paz, hermanos, va a sobrepasar todo entendimiento. Nadie lo va a comprender, hermanos. Tal vez ni nosotros, pero vamos a sentir esa tranquilidad que solo en Cristo podemos tener. También, hermanos, debemos tener una dependencia de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, a que todo nuestro ser y todas nuestras cosas dependen de Dios, eso también va a traer paz y tranquilidad a nuestras vidas. Dice Isaías 26, versículo 3, hermanos: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. La fe en Dios, hermanos, nos guía por el camino correcto. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, esto va a traer paz, esto va a traer tranquilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que estamos caminando en la dirección que Dios quiere que caminemos.
y llevamos el rumbo que Dios quiere que llevamos y vamos en dirección hacia la meta que pretendemos alcanzar, que es un día estar delante de nuestro Señor Jesús. Un día delante de nuestro Padre Celestial. La fe en Dios, hermanos, nos guía en el camino correcto. Como lo leemos ahí en Isaías 26, versículo 3. Dice en el nombre de Cristo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Proverbios 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros le demos el lugar que le corresponde a nuestro Señor, Él, hermanos, va a enderezar nuestro camino y nos va a llevar por el camino del bien y por el camino que nos lleva hasta su misma presencia, hermanos. Pero tenemos que perseverar y tenemos que ser fuertes, hermanos. Tenemos que estar firmes y poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor. Debemos tener fe, hermanos, en sus promesas. Dios, hermanos, ha hecho muchas cosas, muchas promesas a su pueblo, y confiar en Él significa creer que cumplirá cada una de ellas. Todos, hermanos, sabemos, tenemos alguna promesa que queremos que Dios cumpla en nuestra vida. Tenemos que aferrarnos a ella, tenemos que poner nuestra fe en que Dios la va a cumplir, hermanos, y Dios la cumplirá conforme a su propósito y en su tiempo. Estas promesas, hermanos, están llenas de esperanza. Están llenas de esperanza y nos recuerdan su amor eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice en el nombre de Cristo, hermanos: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos hizo promesas, hermanos, y ¿sabe algo? Dios las va a cumplir. Dios prometió, hermanos, que nunca nos abandonaría. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios prometió que iba a estar con nosotros todos los días, siempre. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a cumplir su promesa, hermanos, porque Él no miente. También nos da confianza, hermanos, cuando nos sentimos débiles. En esos momentos de debilidad que sentimos incertidumbre, Dios nos da fortaleza. ¿Qué dice Isaías 40:29? Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A veces, hermanos, los problemas, las aflicciones, las pruebas, las enfermedades desgastan nuestras fuerzas. Humanamente nos sentimos débiles, hermanos, pero en Cristo hay poder, hermanos. Él nos va a dar fortaleza y nos va a ayudar a seguir adelante, hermanos. No vamos a caer y vamos a quedarnos ahí tirados, no, hermanos. Él nos va a fortalecer, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante hacia nuestra meta, que es un día estar delante de nuestro Señor Jesús. Sus promesas, hermanos, nos sostienen cuando estamos en pruebas. ¿Cuántos no estamos en pruebas en este momento, hermanos? Todos estamos en pruebas. Todos tenemos necesidades. El Salmo 46:1 dice en el nombre de Cristo, hermanos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos quien nos defienda, que tenemos quien nos fortaleza cuando estemos débiles. Y tenemos a alguien que nos va a ayudar cuando estemos en problemas. Debemos aprender, hermanos, a confiar en sus promesas. Porque sus promesas, hermanos, nos dan esperanza. ¿Cuántas veces andamos desanimados, hermanos, y recordamos esa promesa por la cual estamos aferrados y clamamos a Dios? Y eso nos hace seguir adelante, hermanos. Nos motiva a seguir esforzándonos, seguir clamando y seguir adelante, hermanos. Confiar en sus promesas nos da esperanza. Romanos 15, versículo 13 dice en el nombre de Cristo, hermanos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Cuando nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, hermanos, Él va a respondernos. Él nos va a fortalecer, Él nos va a levantar, Él nos va a hacer seguir adelante, hermanos, en la búsqueda de Él. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que clamar. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que estar firmes y tenemos que seguir buscando su rostro. No claudicar en nuestra petición, no claudicar en nuestro clamor a Él. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que permanecer firmes, aunque el panorama, hermanos, parezca muy oscuro, muy nebuloso. Porque nuestra confianza está en que nuestro Señor va a obrar en nuestra vida, conforme a su voluntad, conforme a su plan divino. Debemos aceptar, hermanos, eso, su plan divino. Debemos aceptar y enfrentar, hermanos, su voluntad. Debemos tener una aceptación de su voluntad, aunque a veces esto no sea lo que yo quiero, aunque a veces esto no sea por lo que yo estoy clamando, pero si es la voluntad de Dios, así será, hermanos. Parte que tenemos que entender de confiar en Dios, hermanos, es aceptar su voluntad. Incluso cuando no entendemos sus caminos o no entendemos sus propósitos. A veces lo que Dios quiere para nosotros puede ser diferente de nuestros deseos, hermanos. A veces, hermanos, yo me esfuerzo en no sé, hermanos, querer una casa grande o una camioneta grande, hermanos. Pero Dios tiene otra cosa preparada para mí, hermanos. ¿Por qué? No lo sé, hermanos, pero Dios sí lo sabe. Y si Dios lo está haciendo de esa manera, hermanos, es porque Él tiene un propósito para mi vida. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto, hermanos? Mateo capítulo 10, versículo 10, dice en el nombre de Cristo, Mateo 6, 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto, hermanos, nos deja en claro que tenemos que entender que el quien manda, el soberano, es Dios. El que va a hacer su voluntad en nuestras vidas es Dios, hermanos. Dios no está aquí para cumplir caprichos de nosotros, hermanos. Dios no está a nuestro servicio como un mayordomo, hermanos. No, Él es Dios. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Y Él va a hacer su voluntad conforme a su propósito en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué tengo que hacer yo, hermanos? Perseverar, confiar plenamente en mi Señor. Y esto es aceptar la voluntad de Dios, hermanos. ¿Y por qué tengo que aceptar la voluntad de Dios, hermanos? Porque esta me va a traer paz a mi vida. ¿Qué dice Filipenses 4, 7? En el nombre de Cristo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo aprenda a depender de Dios, hermanos, Dios va a obrar en mi vida conforme a su propósito en gloria. ¿Y esto qué va a ocasionar en mi vida, hermanos? Que voy a vivir una vida mejor, una vida conforme a lo que mi Señor quiere que yo viva. Tenemos que entender, hermanos, que su voluntad siempre es para nuestro bien. Como le decía ahorita, hermanos, a veces van a suceder cosas, Dios va a hacer cosas que no vamos a entender y que tal vez nos van a querer desanimar un poco, hermanos, porque no es lo que queremos. Pero Dios tiene algo preparado para nosotros en ese trato, en esa manera de obrar en nuestra vida, en esa manera de hablarnos. Romanos 8:28, hermanos, dice en el nombre de Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que yo tengo que someterme a la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que necesita mi vida. Dios no es alguien que está ahí para cumplir mis caprichos, para concederme deseos. No es un genio, no es el genio de la lámpara maravillosa, hermanos. No, es Dios.
Y eso, hermanos, me dice a mí que tengo que confiar en su voluntad. Porque su voluntad nos permite crecer en fe. Cuando yo ponga mi confianza en Dios, mi fe va a crecer, hermanos, porque voy a aprender a depender de Dios. Y cuando yo aprenda a depender de Dios, hermanos, voy a ver cómo va a obrar en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en todas las áreas de mi vida, hermanos. Y voy a ver el favor de Dios reflejado en mí. Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice en el nombre de Cristo, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales si aunque os falte cosa alguna. Cuando nosotros pongamos nuestra fe en nuestro Señor y dejemos que Él obre en nuestra vida, Él lo va a hacer de una manera maravillosa, hermanos, y va a ser para bien de nosotros. Va a ser para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todas las áreas de nuestra vida. Es importante, hermanos, que confiemos en Dios, que confiemos en su voluntad, hermanos, que entendamos que lo que Él haga es para nuestro bien, hermanos. Aleluya. Dios tiene planes para nuestra vida, hermanos. Dios tiene un plan para ti, hermanos. Dios tiene un plan para mí. Pero yo tengo que aprender a confiar en Dios y dejar que cumpla sus planes en nuestra vida, porque es para bien de nosotros mismos. Jeremías 29:11 dice en el nombre de Cristo, hermanos, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque a veces parezca que las cosas no son como queremos, hermanos, Dios tiene un plan y lo va a cumplir en nuestra vida. Y va a ser lo mejor para nosotros, hermanos, aunque nosotros no lo entendamos. Por eso, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y dejar que Él actúe conforme a sus planes en nuestras vidas. Aleluya. Punto número 2, hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la confianza en Dios? El Salmo 37, versículo 5, hermanos, dice en el nombre de Cristo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Este versículo, hermanos, a mí me gusta mucho y yo creo que todos nos lo sabemos de chaleco, hermanos. ¿Por qué? Porque es un salmo muy bonito y dice que si yo confío en Dios y me encomiendo en su camino, Él obrará en mi vida. La Biblia, hermanos, está llena de historias, está llena de enseñanzas sobre la importancia de confiar en Dios. Desde los tiempos antiguos, hermanos, hasta el Nuevo Testamento, vemos ejemplos de hombres y de mujeres que confiaron en Dios y fueron bendecidos. Hay muchos ejemplos, hermanos, y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos, hermanos. Y hay ejemplos bíblicos que le puedo mencionar. Hay personajes, hermanos, como Abraham, como Moisés, como David, que nos muestran cómo poner su confianza en Dios pudo transformar sus vidas, así como puede transformar las nuestras. Estos ejemplos, hermanos, nos inspiran a seguir sus pasos y confiar más en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos, porque Dios quiere obrar en nuestra vida, pero tenemos que poner nuestra fe en Dios. Abraham, hermanos, por ejemplo, Abraham recibió una promesa de parte de Dios. Y esa promesa de Dios, él la atesoró en su mente y en su corazón y puso su confianza plena en Dios. Génesis 15, versículo 6, dice en el nombre de Cristo, y creyó a Jehová,
¿Quién, hermanos? Abraham. Y le fue contado por justicia. Dios puso su confianza en Dios. Y Dios obró en una manera maravillosa en su vida. ¿Verdad, hermanos? También Moisés, hermanos. Moisés liberó a Israel confiando en Dios. Recordemos, hermanos, que en el tiempo de que estaba el pueblo de Dios en Egipto, hermanos, eran esclavos y estaban cansados de vivir en esa condición y clamaban a Dios y Dios envía a Moisés para liberarlos. Moisés los lideró, pero Moisés no estaba confiando en sus propias fuerzas, hermanos. Moisés estaba confiando en Dios. Dios le dijo que fuera y que él haría cosas a través de Moisés para liberar a su pueblo. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Obedeció. Éxodo 14, versículos 13 y 14 dicen el nombre de Cristo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Fíjense nomás qué bonita palabra, hermanos. Dios quiere pelear nuestras batallas, hermanos, pero tenemos que dejar que Él obre conforme a su plan en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones y sigamos adelante. Aleluya. David, hermanos, confió en Dios frente a Goliat. David, hermanos, era un pastor de ovejas. Y Goliat era un guerrero, era un soldado. Era lo mejor del pueblo enemigo. Pero David tenía su confianza y su fe en Dios. Primera de Samuel 17:45 dice, en el nombre de Cristo: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y se levantó David, hermanos, y venció a ese gigante en el nombre de Jehová. Cuando usted y yo, hermanos, pongamos nuestra confianza en Dios, hermanos, vamos a salir victoriosos de la situación en la que estemos, de la prueba en la que estemos pasando, hermanos. Dios nos va a dar la victoria. Pero tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor. La fe, hermanos, de los profetas nos guía hoy, hermanos. Hebreos 11, del 32 al 34, dice en el nombre de Cristo: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pues pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos, y Dios obra en nuestras vidas, estas cosas suceden, hermanos. Vamos a salir victoriosos de cualquiera que sea la situación en la que estemos atravesando. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no hay nada mejor que confiar en nuestro Señor, que no hay nada mejor que poner nuestra fe en Jehová de los ejércitos, poner nuestra confianza en Cristo, poner nuestra vida y que sea dirigida y controlada por el Espíritu Santo para seguir adelante. Y esas enseñanzas las vemos en muchos de los salmos, en cada uno de los salmos, hermanos. Podemos ver cómo el autor estaba agradecido y agradecía a Jehová por su guía, por sus bendiciones, por su bondad. Los salmos, hermanos, están llenos de versos que nos llaman a confiar en Dios,
En todo momento, hermanos. No nada más cuando las cosas estén bien, sino en todo momento, hermanos. Estos textos poéticos, hermanos, nos ofrecen consuelo, nos ofrecen fortaleza en tiempos de necesidad. Salmo 62:8, hermanos. Salmo 62:8 dice en el nombre de Cristo: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Tenemos que confiar, hermanos, y tenemos que derramar nuestro espíritu en Él, desbordarnos en adoración a Él, y Él va a obrar en nuestra vida, hermanos. El Señor es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es nuestro cimiento, hermanos, en el cual vamos a estar firmes. Dice el Salmo 18, versículo 2, hermanos: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Con Dios, hermanos, vamos a estar preparados para la batalla, armados para la batalla, y vamos a tener un refugio para descansar y recobrar nuestras fuerzas, hermanos. Recordemos que Jehová es nuestra fortaleza. Él es nuestro Dios. Él es todopoderoso, hermanos. Dios, hermanos, es nuestro refugio en tiempos de angustia. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sentido la angustia? Hemos sentido el problema en nuestras vidas. Y vemos la mano de Dios, cómo nos cubre, cómo nos protege, cómo nos restaura, nos fortalece. Porque Él prometió que así sería, hermanos. Y así es. Salmo 9, capítulo 9, hermanos, dice: Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Aleluya. Si usted siente aflicción, hermanos, siente que ya no puede, refúgiese en su Señor. Él obrará de una manera poderosa en su vida y le restaurará, le fortalecerá. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros nos refugiemos en Dios y clamemos a Dios, hermanos, Él va a escuchar nuestras oraciones. Él va a escuchar nuestro clamor, hermanos. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que confiar en Dios trae bendiciones a nuestra vida. Cuando yo pongo mi confianza en Dios, hermanos, van a llegar bendiciones a mi vida. Va a llegar fortaleza, va a llegar protección divina, va a llegar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Salmo 37:5, hermanos, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando yo ponga mi vida en las manos de Dios y ponga mi confianza en Él, hermanos, Él tomará el control de mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Él cumple su palabra. Él cumple todo lo que está escrito, Él lo va a cumplir, hermanos. Y hemos visto en nuestras vidas, hermanos, que Dios lo va cumpliendo. ¿Por qué, hermanos? Porque también en el Nuevo Testamento también Jesús nos dio promesas. Y esas promesas también se van a cumplir, hermanos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hermanos, también nos ofrece muchísimas promesas y enseñanzas sobre la confianza en Dios. Jesús mismo, hermanos, nos habló de la importancia de tener fe y de confiar en el Padre. Mateo 6, del 25 al 34, hermanos, se lo leo en el nombre de Cristo. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir su estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió
así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que, fíjense, hermanos, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que entender que Él tiene el control de nuestras vidas. Jesús nos invita, hermanos, en su palabra a descansar en Él. Jesús nos dijo en su palabra en Mateo 11:28, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús sabía que a veces hay cansancio, que a veces hay ganas de desistir, de dejar de luchar, de detenernos. Pero Él es nuestra fortaleza y Él nos va a hacer seguir adelante. La fe, hermanos, en Jesús nos da vida eterna. Poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, hermanos, nos da vida eterna. Juan 3:16 dice en el nombre de Cristo, porque de tal manera a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Él nos ha prometido muchas cosas, hermanos, pero a veces nosotros lo olvidamos, hermanos. A veces nos perdemos de esa dirección que Dios quiere que llevemos. Y luego estamos batallando, hermanos, cuando nosotros debemos estar en victoria, porque a eso nos llamó Cristo, a ser victoriosos en Él. Tenemos que confiar en Dios, hermanos, porque esto nos va a liberar de preocupaciones. Filipenses 4, del 6 al 7, dice en el nombre de Cristo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, es nuestro pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Juan 10:11 dice en el nombre de Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Somos salvos porque Cristo entregó su vida por usted y por mí. Porque Él derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo fuéramos justificados delante del Padre y perdonados por ese pecado que nos condenaba. Jesús, hermanos, no escatimó en su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Porque ese era el plan divino, el plan del Padre. Y aquí estamos, hermanos. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a confiar en Jesús. Tenemos que aprender a confiar en Dios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús lo dijo. ¿Y qué dijo Jesús acerca de la confianza? Punto número 3, hermanos. Mateo 6, 25 al 34. Jesús enseñó mucho, hermanos, sobre la confianza. Nos enseñó muchísimo acerca de la confianza, hermanos. Durante su ministerio, Él nos animó, hermanos, a no preocuparnos por nuestras necesidades, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Por ende, hermanos, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad, Dios sabe lo que nos hace falta, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, no debemos preocuparnos. Jesús nos dice, hermanos, que no debemos preocuparnos por el mañana. Dios cuidará de nosotros como cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo. Lo leíamos ahorita, hermanos.
Mateo 6, 26 al 28 dice: mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. No te preocupes, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro todo. Entendamos, hermanos, que Dios conoce nuestras necesidades. Todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, Dios lo conoce, hermanos. Y Él va a suplir esas peticiones conforme a sus propósitos y su voluntad, hermanos. Mateo 6:32 dice en el nombre de Cristo: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Las necesidades que tengas, Dios las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su propósito para tu vida. Y entendamos, hermanos, que preocuparnos, hermanos, no añade nada a nuestra vida. Estar preocupados, estar con la incertidumbre de qué va a pasar, no nos ayuda en nada, no añade nada a nuestras vidas, hermanos. Mateo 6:27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No se puede, hermanos. Va a ser lo que Dios quiera que sea, y va a orar en nuestra vida conforme a su propósito en gloria. Pero cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios, hermanos, esto nos va a permitir vivir en paz. Mateo 6:34 dice en el nombre de Cristo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo de mañana ya llegará mañana, hermanos. Preocúpate por hoy. Y preocúpate es una forma de entender que nos vamos a esforzar en trabajar en eso, pero vamos a poner nuestra confianza en Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos va a hacer seguir adelante. Tenemos que entender, hermanos, que dependemos de Dios, que dependemos de Cristo, que tenemos que confiar en Jesús y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, hermanos, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué creen, hermanos? Todas estas cosas os serán añadidas. Dios conoce tus necesidades, y cuando tú o yo nos enfoquemos en buscarle a Él, Él va a suplir esas necesidades. Debemos tener fe, hermanos, una fe sincera, una fe total, hermanos, una fe que rompe todos los esquemas, hermanos. Debemos tener fe como niño. Jesús también, hermanos, nos llamó a tener una fe sencilla y confiada como la de un niño. Esta fe es pura y sencilla porque es la que agrada a Dios, hermanos. Mateo 18, versículos 3 y 4 dice en el nombre de Cristo: y de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los niños, hermanos, usted tiene niños, usted conoce niños. ¿Cómo son los niños, hermanos? Los niños confían plenamente. Un niño no le va a cuestionar nada, un niño no le va a decir nada. Si usted le dice al niño: mira, vente, dame la mano y crúzale, él va a cruzar. Si usted le dice: crúzale y corriendo, el niño no se va a fijar en la calle y se va a cruzar, porque confía en lo que usted le está diciendo, hermanos. Así Dios quiere que nosotros seamos con Él, que confiemos como los niños. Los niños confían plenamente en sus padres, hermanos. Marcos 10:14 dice en el nombre de Cristo, hermanos: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios.
Nuestra fe debe ser sin dudas, hermanos. Nuestra fe debe ser plena y debe ser fuerte hacia nuestro Señor. Mateo 21:21 dice en el nombre de Cristo: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis: quítate, échate en el mar, y será hecho. La fe, hermanos, es poderosa, pero tenemos que practicarla día a día y tenemos que ponerla plena en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios recompensa la fe sincera. Si usted su fe sincera es completa, es total a Dios, Dios va a recompensar su vida, hermanos, por su fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Busquémosle con fe, hermanos, y Dios nos va a recompensar. Pero que nuestra fe sea genuina, sea auténtica, sea plena, hermanos. Tener fe, hermanos, plena, nos acerca a Dios. Pero tener fe como la de un niño nos acerca absolutamente al reino de Dios. Lucas 18:17, hermanos, dice en el nombre de Cristo: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Caray. Entonces, hermanos, hay que practicar la fe, hay que ponerla en práctica, hay que ponerla en obra y confiar plenamente en nuestro Señor Jesús. Aleluya. Tenemos que tener confianza aún en los momentos difíciles, aún cuando las circunstancias no sean las mejores, hermanos, o que veamos que el panorama es complicado, hermanos. Debemos confiar en Dios en esos momentos difíciles, hermanos. Jesús nos mostró que debemos confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. En Getsemaní, Jesús oró al Padre con total confianza, pero aceptando su voluntad, hermanos. Mateo 26:39 dice en el nombre de Cristo: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tenía angustia, hermanos. Sabía que venía un momento muy difícil, un momento muy duro en su vida. Pero él confiaba en su Padre Celestial y él se sometió a su voluntad. Jesús, hermanos, tenía un destino mortal, hermanos. Un destino tremendo, hermanos, doloroso, de sufrimiento. Jesús se iba a enfrentar a la cruz, hermanos. ¿Pero qué cree? Jesús se enfrentó a la cruz, pero con fe, hermanos. Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, hermanos, aún en ese momento de aflicción tan duro que fue entregar su vida en ese madero, hermanos, nunca dudó de la fe hacia el Padre. Y ese ejemplo de Cristo nos inspira a nosotros, hermanos, también a confiar en Dios. La palabra de Dios en Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se enfrentó a la diestra del trono, se sentó, a la diestra del trono de Dios. Jesús padeció lo que tenía que padecer, porque era un mandato de su Padre. Pero Jesús sabía cuál era su destino, hermanos. Por eso él puso su confianza y su fe y pudo tolerar todo ese sufrimiento que enfrentó en la cruz. Porque sabía que no estaba solo. Confiar en Dios, hermanos, nos da fuerza en la adversidad.
Confiar en Dios, hermanos, nos da fuerza para salir adelante en la prueba. Filipenses 4:13, hermanos, no lo sabemos todos de memoria, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros entendamos que no estamos solos y que Cristo pelea las batallas por nosotros, hermanos, vamos a estar confiados y vamos a saber a quién recurrir en ese momento de angustia, en ese momento difícil. Jesús, hermanos, es nuestro modelo de confianza perfecta. Jesús, hermanos, nos enseñaba a confiar, a estar en paz, a estar tranquilos y poner nuestra fe en Él. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es crucial, hermanos, que llevemos estos principios a nuestra vida diaria. Porque cuando practiquemos la confianza en Dios, hermanos, y entendamos que no es solo para los domingos en la iglesia, hermanos, sino que es para nuestro día a día, para cada momento de nuestra vida, aprenderemos que debemos confiar en Él y poner nuestras decisiones, problemas y alegrías en Él. Cuando nosotros hagamos esto, hermanos, esta confianza nos permitirá vivir una vida llena de paz y propósito. En resumen, hermanos, la confianza en Dios es fundamental para nuestra vida cristiana. La Biblia nos llama a depender completamente de Él, a creer en sus promesas y aceptar su voluntad, hermanos. Jesús, hermanos, nos llamó y nos enseñó a vivir sin preocupaciones. Nos llamó a vivir con una fe como la de un niño y confiando en Dios en todo momento. Hoy, hermanos, hagamos un compromiso de fortalecer nuestra fe y confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Que nuestras vidas reflejen esta confianza y sean un testimonio de amor y de fidelidad a Dios. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, por esta palabra que nos permitiste tener y exponer, Padre. Gracias porque tú nos has hablado de alguna manera a nuestras vidas, Padre. Tú nos has enseñado, nos has guiado, nos has corregido, Señor. Nos has instruido para que aprendamos a confiar más en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos a quienes llegues a través de este medio esta palabra. Que sea de bendición para sus vidas y que puedan atesorarla en sus mentes y sus corazones y ponerla en práctica en sus vidas, en su día a día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque en ti hay poder. Gracias por este tiempo de escudriñar tu palabra, de instruirnos en tu palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. Gracias por cada uno de mis hermanos, por todos los que escucharon a través de este medio, este mensaje. Bendíceles, Padre, porque tú conoces la necesidad, tú conoces sus vidas, tú conoces cada propósito de cada uno de los que estamos en esta congregación, Cristo la Roca Eterna. Te doy gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.